Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta nueva ronda informativa del programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a nuestro director Alan Ernesto Peralta, por supuesto a Camilo García en el control general y a nuestra productora Vanessa Chacón y a nuestra audiencia, a ustedes, los invitados especiales día a día, por supuesto enviando un saludo cordial a todos los operadores de radio aquí en las emisoras de Colombia y en Aruba. Bueno, y con este tema tropicalísimo comenzamos con Mamita Mía del cantante Miguel Moli, un tema muy sabroso para esta hora. Bueno, como siempre comenzamos con nuestra ración de las noticias del día de hoy, de lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Por supuesto, con bastantes críticas se le ha hecho las organizaciones de la sociedad civil en los estados occidentales con el tema del diálogo en México, donde ellos han indicado lentamente, poco a poco, que no han sido tomados en cuenta, que solamente los partidos tradicionales, los que están en la cúpula del G4, han sido los que han sido invitados, pero hasta el momento no han tenido la oportunidad de versar algún tema sobre el tema Venezuela. Esto no solamente va a ser en el occidente, desde Maracaibo, Estado Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo. También se ha venido dando el punto clave, sobre todo en la ciudad capital, en Caracas. Y por supuesto, tanto en Guatire, en Guarenas, en el Hatillo y en las zonas de la gran capital venezolana. Bueno, uno de los temas principales a esta hora es el dólar, sigue escalando 14.14 bolívares, es decir, que esto se está habituando a que antes del día viernes tengamos una moneda más sopesada en el punto financiero en el país. Doloroso ver los costos que irán a haber durante este fin de año antes de culminar el 2022, muy, pero muy fuerte, sobre todo por el tema cambiario y más todavía como se está viendo en la frontera colombo-venezolana, ya que las casas de cambio, tanto en el sur del país, que sería La Guajira, el departamento, y por supuesto norte de Santander, Puerto Santander y el Arauca. Es decir, que en el día de mañana otros costos tendrá la moneda y por supuesto los rubros alimenticios que estarán encareciéndose día a día a través de la frontera binacional. Bueno, eso es uno de los puntos clave de lo que está sucediendo actualmente dentro de lo que es el marco económico financiero en Venezuela. Mañana tendremos con los la situación económica. Bueno, pero vámonos a un punto más lejano de la frontera. Vamos hacia la zona del Tocuyo, del Tocuyito, donde hoy día la situación ha sido muy irregular, sobre todo en la venta, en la compra de los productos alimenticios. Ya las comunidades están alertadas, asociaciones de vecinos, hasta los propios consejos comunales se le están volteando al régimen de Nicolás Maduro, sencillamente porque ya no pueden con el precio de los productos alimenticios. La gente tiene que estar yendo a las capitales obligatoriamente para comprar los productos, ya que se les ha encarecido con un porcentaje de más del 20% en los últimos 3 días, es decir, el fin de semana y en lo que va del día de hoy. Ellos esperan que en el día de mañana y el miércoles por lo menos se acentúen los precios en esa zona, ya que no tienen la manera como compensar, ya que sus salarios y por supuesto las pensiones se les está volviendo un polvo de arenilla del Sahara. Así de sencillo, más claro no puede cantar el gallo. Esos son puntos varios de estas zonas del país que están desesperados totalmente. Aparte de eso, también han venido comunicando en esta zona que les están cobrando los servicios básicos cuando el agua tiene más de 40 días que no llega a las tuberías de la ciudad y también el tema de los servicios básicos como el servicio eléctrico que aparte del racionamiento que han tenido no tienen la manera con qué pagarlo, no hay facturación, no hay una data. Esto está ocurriendo también en Venezuela, a la audiencia y a toda Venezuela, aquí en el estado Zulia, con el tema de borrón y cuenta nuevo, varias personas de la empresa Corpolex Zulia lo indicado que no tienen la manera como corroborar las facturas porque han borrado todas las datas del Zulia.
Es decir, en 18 parroquias de Maracaibo, hoy no tienen las datas de ningún inmueble. Es decir, que ellos están cobrando esos $47 para eliminar todas las deudas, pero ¿hacia dónde iría, por supuesto, este monumento económico? ¿A qué bolsillo, a qué departamento o hacia dónde van? Porque sencillamente no tienen data de las personas que deberían estar pagando o adeudando la situación con el servicio eléctrico en la ciudad de Maracaibo. Bueno, pero a esta hora también tenemos con nosotros a un amigo que se une desde el día de hoy, Alejandro Orozco, desde el departamento de La Guajira, Riohacha, con Impacto Televisión, para darnos la versión de la situación que está sucediendo, pasando actualmente con los migrantes venezolanos sobre el tema del PEC, del RUM, que hasta el momento muchos del ciclo de septiembre 2 aún no han sido colocados como visto bueno en los puntos visibles de diferentes puntos y departamentos de Colombia. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Alejandro Orozco. Buenos días, amigos. Les saluda Alejandro Orozco, director de Impacto TV. Quiero enviarle un cordial saludo muy especial para Carlos Bucate, el Miura, y para Alan Peralta de Siempre Venezuela. Un saludo para ellos. Bueno, estamos acá en la sede de Visible, escuchando alguna problemática que hay con respecto al permiso permanente. Ahí muchos usuarios se quejan de que no han recibido todavía en físico su carnet, a pesar del tiempo que ya tienen haberlo solicitado. Según la normativa eran 90 días para retirar su permiso y ya muchos tienen más de 90 días y todavía no les ha llegado su permiso permanente. Aparte de eso, muchos han tenido que repetir la biometría, tomarse la fotografía de nuevo y muchos volver a hacer el proceso de nuevo porque les ha salido con doble solicitud. Y aparte de eso también han llegado algunos carnets en mal estado, pues equivocados, nombres de otros, fotos de otros. Y eso ha atrasado el proceso y ya hay preocupación dentro de la inmigración venezolana porque ya se están anunciando algunos operativos para depurar, pues al que no tenga su permiso permanente lo van a deportar y naturalmente toda aquella persona que hizo su permiso permanente tiene la preocupación el por qué no le ha llegado y sin respuesta alguna. Entonces, bueno, hacemos un llamado a todas las autoridades de migración para que se aboquen a solucionar el problema y aporten un poquito más de tiempo para que esta migración venezolana, este ciudadano venezolano que solicitó su permiso permanente para estar legalizado, para estar legal acá en Colombia, pueda obtener su permiso y así poder andar libremente en todo el territorio nacional. Bueno, desde La Guajira colombiana, Riohacha, le reportó Alejandro Orozco para Impacto TV y Siempre Venezuela. Un saludo muy cordial para toda la audiencia de Impacto TV, Siempre Venezuela. Seguimos reportando. Bueno, muchas gracias Alejandro Orozco desde el departamento de La Guajira en la capital Riohacha, un tema que nos tiene muy preocupado a muchas personas en diferentes departamentos, municipios, tanto de la costa Caribe como del centro, porque se ha visto poca similitud dentro de las entregas. Están solamente versando algunos que otros puntos estratégicos, pero sobre todo en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, muy poco en la costa que ha venido esa queja de diferentes comunidades. Muchas asociaciones colombo-venezolanas, hoy día radicadas en Colombia, están muy preocupadas por ese tema. Pero tal como lo dijo Alejandro Orozco, que es un líder social de la zona, reportero desde hace muchos años, tanto en Venezuela como aquí en Colombia, nos está versando un tema que es real. La situación donde han hecho diferentes biométricos, donde han salido muchas personas con otras fotografías, no les sale la firma y por supuesto los datos están muy, pero muy mal elaborados. Aparte de eso es lamentable. Como también hay una queja de diferentes personas donde se les ha extraviado el nuevo documento, el plástico, y no hay una parte donde ellos puedan ir. Cuando están en la capital es mucho más fácil, pero los que viven en los municipios foráneos, dentro de los corregimientos, veredas, en diferentes departamentos, tienen que ir a las ciudades principales para que les puedan entregar el duplicado del PEC.
Muy triste esto, pero no hay una verdadera respuesta consona hacia la distribución de los permisos temporales de inmigración que se le entregó a los migrantes venezolanos por 10 años. Esperemos que esto cambie, porque son muchos de los que tenemos hasta el momento más de un año esperando, donde se han hecho hasta 2 y 3 biometrías, y aparte de eso, muchos tienen que ir para hacer una tutela para que les entreguen el documento final. Ojalá que esto cambie. Bueno, también vamos con otras noticias desde la ciudad principal, que es Caracas. El costo que se les ha venido avecinando en el transporte público y, por supuesto, muchos de los vagones y una respuesta, por cierto, de la capital, Caracas. No hay respuesta. Muchas paradas, muchos sótanos, como lo dicen ellos, están paralizados. No hay sistema de seguridad, no hay sistema de ventilación, tanto como en el sector de La Hollada, que es un punto del metro muy importante y sobre todo muy pasible, están totalmente cerrados. Es decir, es tan grave, no hay absolutamente una seguridad para que los usuarios habituales del metro de Caracas tengan que ir de una parada a otra estación porque tienen que tomar otra ruta para poder llegar a su destino. Es decir, que si te salía usted antes a las 5 de la mañana, hoy debe salir entre las 3:30, 4 de la tarde, con toda la inseguridad que hay en la capital venezolana. Esto no es la primera vez que ha venido sucediendo. También en el tema del transporte público, pero esta vez el transporte público intramunicipal también está presentando una situación muy crítica, sobre todo con el tema de la gasolina. Pasajeros que van de la capital de Caracas hacia Valencia, o Carabobo, o hasta Falcón, o hasta el estado Zulia, o hasta el estado Táchira, están quejándose, por supuesto, de los costos, y más en la época decembrina. Sencillamente les están cobrando un 20% más de esto. Otra cosa, cada pasajero tiene el derecho a llevar 2 maletas o una maleta grande y un maletín. Hoy le están cobrando por 2 maletas, es decir, le están quitando un punto más y están cobrando, por supuesto, el equipaje de otra manera. Esto es grave. Uno, están cobrándole a los párvulos, es decir, a los niños menores de 2 años, cuando hay una cláusula en todos los terminales para la lista que tienen de los aerobuses a nivel nacional. Esto hay que ponerle la lupa. Esta vez deberían entrar los gobernadores por un momento en su vida y llegar de frente a estos terminales terrestres y ponerles un punto, un coto total, porque están abusando del usuario. Es decir, que quieren hacer el agosto o las navidades a costa de todos los usuarios en estas fiestas decembrinas. Esto es muy triste, es muy lamentable lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Esperemos que esto cambie de un momento a otro. Ya es tiempo de que el venezolano no dañe al otro venezolano. Somos hermanos de sangre, somos hermanos, somos connacionales. Y esto solamente hay uno que lo ve. Cambien, que no tiene nada de malo. También las quejas de diferentes usuarios en los terminales terrestres de todo el país, con los costos del consumo tanto de agua potable, la entrada a baños y, por supuesto, los refrigerios que la gran mayoría va a la misma, o más o el 30% de los proponerle una lupa obligatoriamente a la audiencia. Y esto debe descontinuar ya este punto crítico en esta grave situación de los terminales terrestres en toda Venezuela. Ya de regreso de nuestra pausa comercial, a esta hora con Chica Gómela, con la orquesta Los Tupamaros. Un tema tropical a esta hora que Camilo se pone a bailar y, por supuesto, bailan nuestros usuarios a diario en el programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, seguimos con las noticias. Los costos siguen inconmensurables, sobre todo en las zonas de la Gran Sabana, el estado Bolívar. Vamos hacia el sur del país. Puerto Ordaz, San Félix, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y, por supuesto, más abajo vamos hacia Upata, El Callao, Guasipati, Tumeremo, hasta llegar al kilómetro cero, que es el Dorado, el kilómetro cero de nuestro punto principal, que es Venezuela, el comienzo del país. Ahí la situación se ha enraecido más aún todavía. El gobernador del estado Bolívar,
nunca ha aparecido, nunca dice nada. El secretario de Seguridad, por supuesto, se tapa los ojos, no dice nada, sencillamente porque el arco minero le tiene tapados los oídos y los ojos. Solamente se le destapan con el colirio, que para ellos es el mejor, que es el color verde, de los billeticos verdes. Y siguen en este punto muy, pero muy terrible, como están socavando la tierra, la gran sabana, y sobre todo en el punto de Canaima. La historia viva desde el Salto Ángel hacia los raudales que están en el sur del estado Bolívar. Zona aurífera, zona diamantífera y hoy día una zona que es indígena por excelencia. Nuestros propios indígenas han tenido que salir de sus zonas, sus territorios ancestrales, ya que los amenazan, han disparado, los han maltratado, han violentado sus derechos y ellos como si no hubiese pasado nada. Esto va desde diferentes puntos, desde la isla de Anacoa hacia la parte central de la ciudad de El Dorado, hacia Santa Elena de Guairén y por supuesto en las tierras muy fértiles, sobre todo en la minería, como lo llaman ellos, ya que ahí crece el oro, crece el diamante, crece las piedras preciosas y por supuesto lo que buscan hoy día todos los malvados que no les ha importado absolutamente el medio ambiente en el estado más rico del país, que es el estado Bolívar. El Coltrán. Han devastado extensas tierras de la gran sabana y, por supuesto, han envenenado los ríos, los raudales, los arroyos que van hacia la selva subtropical, tanto del estado Bolívar como del estado Amazonas. Muchos de los connacionales que viven en el kilómetro 88, muy cerca de Ciudad Claritas, en donde está situada la extinta empresa Cristalé, que por cierto está arruinada totalmente, hoy deben ir a comprar tanto a Guayana Inglesa o van hacia la frontera, hacia la población fronteriza de Boavista. Esto les trae a la vez un punto más en clave, ya que los costos son más altos. Sencillamente las distancias son muy altas, porque de Upata o de Puerto Ordaz, sencillamente hacia Boavista, hasta la raya, la frontera con Brasil, son más de 350 kilómetros ida y vuelta, y el transporte es costosísimo y sobre todo por el precio del combustible que se les hace inaccesible. Pero puntos de esos ya la gente está trayendo de ruta tantos productos para las tradicionales fiestas en el estado Bolívar y por supuesto al Amazonas. Ojalá que lo que se ve a simple vista, que los garantes son tanto el gobernador y sus alcaldes hagan algo por este noble estado que lo han venido saqueando desde hace un tiempo con las miras de, así de sencillo lo voy a decir, a juicio personal, robándose el mineral aurífero, es decir, el oro, la zona diamantífera por excelencia desde Camoirán y por supuesto los minerales que hoy día se están extrayendo para llevarlos a diferentes países de Asia. Esto no es la primera vez que ha venido sucediendo y ojalá que las cosas cambien lentamente porque esto causa serios y graves problemas al medio ambiente en el sur del país. Y esto esperemos que pronto termine, que algún día Venezuela vuelva a ser el punto clave de toda Latinoamérica y el mundo, y nos vean de otro aspecto y por supuesto que las carencias que han venido suscitando en tan nobles estados se acabe y que este estado, aparte de ser aurífero minero, es también un estado turístico por excelencia. Bueno, este tema, lo importante, esto es lo que hay por la banda de Espada Rocks Latino, Amigos Invisibles. Bueno, esta hora 5:01 de esta hermosa tarde. Vamos, como siempre, con las noticias que están impactando a esta hora a nivel de Venezuela y esperemos que las cosas vayan cambiando día a día. Tanto Alan, audiencia, hoy recuerdo muchos días, sobre todo los puntos que están dando sobre las últimas noticias a esta hora y sobre todo con un tema que es bastante árido a esta hora. Por supuesto, detuvieron a unos de los congresistas que están con Nicolás Maduro. Estoy buscando la nota de prensa donde dijeron, o se inversó el tema, detenido
el congresista Rodríguez, que es aliado de Nicolás Maduro a esta hora. También sobre los negocios que ha tenido con el presidente de facto Nicolás Maduro Moro. A ritmo de samba y goles, Brasil le dio un baile totalmente a Corea del Sur. Esto fue en homenaje a el Rey Pelé, el astro del fútbol brasileño, considerado el mejor futbolista del siglo XX hasta la presente. Hoy en un estado crítico en su ciudad natal, en Brasil. ¿Cómo es vivir en Venezuela? Son las situaciones que hay actualmente en el país, sobre todo alrededor de los Palacios Blanco y Miraflores, un punto que ha venido argiciando la realidad. La inflación de noviembre en Venezuela se ubicó en un 29.1% y el bolívar se depreció 43% según la OBF. Hoy quería comentar que hoy es día del profesor universitario en Venezuela, catedráticos de primer orden, catedráticos de grandes rasgos dentro de muchas décadas en las universidades, colegios principales tecnológicos, y hoy simplemente un profesor universitario está muy por debajo de la mitad. Hoy viven atrás de un simple velado de la situación económica financiera en el país. Simplemente hay 5 escalas. Las escalas Alan, audiencia, no llegan ni siquiera a un punto económico donde puedan ellos sufragar sus necesidades, salud, entretenimiento, costos, pagar en cualquier situación. Esto es muy lamentable, pero igualmente desde acá, desde este curul del programa Siempre Venezuela, tanto la directiva y por supuesto nuestros corresponsales y aliados, les deseamos un feliz día a los profesores universitarios en Venezuela. Bueno, sigamos con las noticias, no todas son buenas, no todas son malas, pero siempre hay que decir lo que está diciendo, sin censura, sin mordaza, arrímpela, o así lo digo yo, duélale a quien le duela. Uno de los puntos tristes de lo que están pasando es que dentro de 2 días, a partir de hoy, se hará el contrato colectivo del sector educación en el país. La gran mayoría de los gremios que no versan el sistema del régimen de facto de Nicolás Maduro Moros no están de acuerdo con lo que pudiese preverse en estos 2 días. La gran mayoría de los gremialistas están muy, pero muy disgustados de todos los beneficios de Correpey. Uno de esos puntos ha sido el bono de la bonificación de los uniformes, el bono nocturno y por supuesto las primas que deberían habérselas entregado de otro punto de vista y son simplemente un pote de humo para esperar que el régimen haga con ellos lo que les da la gana. Ellos indicaron que habría 2 turnos, pero ellos están todavía en una desconfianza total sobre esta pauta que el gobierno y los gremios que son adversos a este régimen no le den pie con bola. Pero hay un gremio que es el que apoya al régimen de Nicolás Maduro, el ministro de Educación, y por supuesto a la ministra Santaella, que son los que... Y por supuesto verán ese punto clásico que lo hemos visto de la adulancia, del jalabolismo que han tenido en el país desde hace más de 4 medios lustros, es decir, de 2 décadas y media, es decir, casi los 25 años, en unas bodas de plata, un gobierno que nunca ha podido lograr descifrar qué es lo que está haciendo y por dónde y hacia dónde va el camino. Uno de estos puntos que lo vemos nosotros con mucha tristeza, sobre todo, y con mucha sencillez, es que ganarán o no ganarán estos gremios. ¿Qué pasará con Petramagisterio? ¿Qué pasará con el SUMA? ¿Qué pasará con todos los ministerios o pequeños empujes que han tenido los colegios, los liceos y por supuesto las escuelas primarias, donde hoy día ni siquiera un pizarrón, un pupitre han tenido, sencillamente porque el gobierno no le ha dado la gana, no le ha importado absolutamente la educación, una verdadera educación que recibimos mucho, que hoy día en nuestro estudiantado está pasando las de CAI. Ejemplo, no tienen pupitre, muchos de ellos, y lo hemos visto cantidades de veces en diferentes medios de comunicación y en redes sociales, tienen que estudiar en el suelo, no tienen pupitres, no tienen silla, mucho menos computadora, no tienen servicio eléctrico.
no tienen agua potable y ahora con este doble turno, por supuesto, el gobierno se va a ahorrar unos cuantos miles, pero miles de bolívares, sencillamente por los dos turnos que comenzarán de un momento a otro. Es decir, que todo lo que el gobierno ha revertido en años anteriores, hoy ha tenido que retomarlos obligatoriamente, pero por supuesto, ¿hacia dónde irán ese dinero de los comedores escolares, tanto de primaria para los algunos liceos que daban los almuerzos, para los estudiantes de secundaria en toda Venezuela? Nos imaginamos, o a mi juicio muy personal, qué iba a pasar con las escuelas rurales, que no tienen servicio eléctrico, no tienen agua potable, no tienen una cantina, no tienen un refrigerio, y por supuesto una vacante total acéfala de docentes que vayan hacia los sitios de estudio. Va a ser muy difícil para ellos, por supuesto, en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que versar en este tema? Tanto padres, representantes, amigos, vecinos deberían formular de nuevo, crear aquellas escuelas comunitarias que existieron en la década de los 60, 70 hasta los 80, donde desde las asociaciones de vecinos también apoyaban y daban estímulos en estudios a los jóvenes, a los niños, las escuelas o los centros deportivos, que por cierto, eso se ha terminado. Ya no hay esa formación académica o mística de trabajo de los maestros, porque muchos de ellos, por la edad y muchos que se han ido de Venezuela, hoy día están a la espera de que cualquier persona que medio sepa leer y escribir apoye a nuestro estudiantado. Algo que es bastante difícil, porque una persona que de repente lo que tenga simplemente es un estudio de sexto grado, no como hace 50 o 60 años atrás que un cuarto grado o un sexto grado era una formación muy importante. Hoy no, porque muchos de ellos no saben, ni siquiera tienen un léxico con qué darle, no saben lo que es dar un dictado, y muchos de estos jóvenes de hoy, de nuestra generación, nuestros nietos, sobrinos, están pecando y a la vez les hacen, por supuesto, mucho bullying dentro de los colegios porque sencillamente no tienen un punto estratégico cómo hacer de la enseñanza un capítulo más en la vida de cada uno. Esto se espera para el día miércoles. Ojalá que nuestros gremios, nuestros docentes, maestros y esas aulas se vuelvan a llenar y por supuesto que estos gremios que están de la mano del gobierno de facto de Nicolás Maduro no se les arrodille por alguna vez en la vida y que hoy día nuestros maestros que han sido los que nos capacitaron y nos dieron una enseñanza, lo cual permanente, sean tomados en cuenta en el país. Dios lo permita. Vamos con otro tema que es bastante difícil. Zona de los pescadores artesanales de la costa oriental, la costa occidental y las costas frente al Mar Caribe del estado Falcón están pasando las de Caín. Sencillamente no tienen motores fuera de borda. La Armada o la Fuerza de Costera del estado Zulia y Falcón, que trabajan conjuntamente, les están quitando las redes, les quitan los anzuelos y por supuesto los amenazan. Muchos de estos de la Guardia Costera se hacen los locos, se hacen los Willy May, y lo más triste del caso es que ellos pueden vender la pesca, que es un producto natural y que no es de ellos precisamente, es de todos los venezolanos, tanto en el lago de Maracaibo como en la costa de Falcón, lo que son los municipios de Chichirivichi, Tucacas, Paraguaná, La Vela, y hablemos algo más de la zona costera que está en punto fijo después de la puerta de Maravén, están siendo objeto de la matraca en pleno mar. Es decir, que si los ven una viña más, les revisan la mercancía y les indican qué tipo de pescado deben pescar. Por Dios, y las grandes enlatadoras que quedan en el país, que por cierto no son de los pescadores artesanales del país, a ellos sí tienen la vista buena, es decir, que pueden hacer en sus barcazas de arrastre, que por cierto destruyen mucho lo que es la pesca artesanal y a la vez está prohibida, no les dicen absolutamente nada, porque ya están compuestos con parte de personas goberneras o alguien pesado dentro de los círculos militares del país y por supuesto dentro de la Armada. Esto da mucho que pensar, porque no solamente es en la costa occidental, también está sucediendo tanto en la zona de los Roques, los Cayos, donde los pescadores van por pesca de altura, es decir, por atunes
rayas, que son peces de mucho más kilo, de kilos, perdón, y a la vez es más costoso ya que son peces o moluscos o mariscos de importación. Dentro de este punto de los peces de importación, también tienen que pagar, por supuesto, su cuota para salir al mercado internacional. Jamás se había visto esto en el... Esto es lamentable, Alan, audiencia, que lo que está sucediendo con la pesca artesanal en toda Venezuela. Pero en el Zulia pasa peor, porque las grandes bandas que están entre el estado Zulia, la zona de Quisiro, ya para la vía de la costa, a mar abierto, frente al estado Zulia, los están extorsionando las bandas armadas y por supuesto dentro de los requerimientos les piden que deben dejar el buche de un pescado llamado la corvina o curvina, que es para la pesca, muy importante, no se los permite. Muchos sicariatos han pasado en la zona por este tipo de pesca y aparte de eso los amenazan. Esto no debe continuar, nosotros no sabemos qué es lo que hace el alcalde de Quisiro o qué hace el alcalde de los puertos de Altagracia en el municipio Miranda del estado Zulia al pasar el puente sobre el lago. Y hablando del puente sobre el lago, no se ha vuelto a hablar sobre el tema de Morómeros y de Pequibén. Muchos de las comunidades del Consejo de Siruma, de Maracaibo, de la costa oriental del lago y por supuesto de los propios puertos de Altagracia, un pueblo colonial con una estirpe de ganadores, no pueden hacer absolutamente nada, no pueden hablar, no consiguen trabajo. Ellos indican que entran camiones y salen, pero no les dan trabajo. Esto es muy lamentable lo que está sucediendo en tan noble municipio y por supuesto las amenazas que siguen recibiendo a diario si hay alguna denuncia. Nos vamos directamente para el Junquito, para la Colonia Tovar, sitios de un clima templado, un clima fresco y sobre todo de la agricultura. Muchos de ellos hoy día están pasando totalmente una situación adversa sobre el rubro agrícola, fresas, moras, duraznos, de esos sectores en la zona agrícola, sencillamente porque las carreteras están dañadas totalmente. Ya son pocos los turistas que van hacia la vía de la Colonia Tovar, ese pueblo típico alemán que se fundó en los años del siglo XIX. Hoy día, los coterráneos que quieran visitar la Colonia Tovar deben llevar aparte divisas. Aparte de las divisas, deben ir muy bien acompañados, sencillamente porque los están atracando en la vía nacional que va del Junquito hacia la Colonia Tovar. Esto no había pasado jamás en la vida. Cualquier persona, cualquier familia iba a visitar esa zona, que por cierto son turísticas de primer orden. Y aparte de todo, con estas lluvias también están muy desmejoradas las vías nacionales para la zona. Son sitios de turismo excelente y por supuesto esperemos. También tenemos referencia de lo que ha venido sucediendo en el Parque Zoológico de Maracay. Ya lo que quedan son chichis, moscas, galápagos y eso está abandonado totalmente por la Secretaría Ambiental y por supuesto por la alcaldía del municipio. Al igual que lo que ha venido sucediendo por atracos, la inseguridad, la ola, un sitio turístico por excelencia como es el Parque Natural Henri Pittier. Lo mismo nos vamos a diferentes zoológicos de lo que queda en Venezuela. Si vamos al del estado Zulia, en Maracaibo, en la vía hacia la cañada de Urdaneta, tiene más de una década que ahí no hay absolutamente nada. Lo reabrieron hace como 2 años y medio, pero eso fue una burla total para los niños, adolescentes y a todas las personas que querían ir al Parque Zoológico del Sur del estado Zulia en Maracaibo. Ahí no hay nada, absolutamente nada. Y es lamentable que sigan engañando a la gente donde se hacen obras que no son nada, es decir, potes de humo todo el tiempo. Al igual que el observatorio que va hacia la vía de la Troncal del Caribe, desde la ciudad de Maracaibo a la frontera, que está en la población de Santa Cruz de Mara, un lugar que se hizo en el tiempo de la Cuarta República, pero cuando lo agarraron los perolitos, los bichitos de la Quinta República, lo que hicieron fue desordenar todo, desbaratar todo y no hacer absolutamente nada. Por cierto, que frente al observatorio, que es el sector Gato Negro, en el barrio Catatumbo, lo que una vez fue el barrio, ahí está la entrada para el puente Nigales, que sigue cosechando años de desidia, no hay absolutamente nada,
Y por cierto, lo digo así, no van a hacer absolutamente nada. Todavía siguen los 59 pilotes que hicieron y la placa aún no ha aparecido. Nos imaginamos que debe estar, por supuesto, en la fundidora. Es decir, más de una década que trataron de hacer las federaciones y los sindicatos y se quedaron callados también. Muchos de ellos saben la historia de lo que ha venido sucediendo con el famoso puente sobre el lago Nigale. Es decir, que el nombre quedó simplemente en el recuerdo y de ahí hacia más nada de lo que han podido lograr. Nos vamos hacia el estado Mérida, el caso, el tema del teleférico más importante e imponente que ha habido a nivel mundial, que es el teleférico de Mérida. Hoy el teleférico sigue dañado, algunas que otras veces mueven algunos de los módulos para visitar el Pico Bolívar. Esto está muy objetado por muchos ambientalistas y por supuesto por la colectividad merideña, ya que no están haciendo absolutamente nada por este bien patrimonial, que es el teleférico de Mérida. Al igual cuando se va hacia la zona de Apartaderos, a la zona de Jají y a los Chorros de Milla, que eso está abandonado, está a la intemperie. Son muchas las zonas donde están destruidas totalmente por la falta de mantenimiento en tan noble estado y por supuesto en esos parques tan hermosos que hoy los recordamos con mucho cariño. Nos vamos al estado Trujillo, hacia el sector de la Puerta Valera, hacia la vía de Inostú y Escuque, zonas que son características por su sabor, su gastronomía, su gentilicio y por supuesto lo más importante que ha habido todo, que es el turismo de montaña. Un turismo que hoy día no tiene absolutamente nada por los costos. Aparte de los costos, también tienen una grave situación. No hay una estación de gasolina desde la ciudad de Valera, que sería la ciudad más importante antes de la capital, que es el estado Trujillo, y por supuesto, la gente no tiene cómo comprar o pasar un día diferente. Los costos, por supuesto, seguimos las divisas. De Valera, nos vamos hacia la vía de el Jardín de Venezuela, que es Boconó. Ya Boconó, después de ser una de las zonas de la floricultura por excelencia en el país, ya está en los últimos lugares. Ya todos los agricultores, los floricultores se han tenido que ir de esa zona tan hermosa, tan fresca, con un clima de montaña espectacular y por supuesto sin calor. La gente ya no sabe qué hacer, son pocas las posadas turísticas que quedan y ya los floricultores que quedan son simplemente artesanales. Ya se han llevado máquinas, ya se han llevado diferentes puntos, es decir, que ya no tenemos un punto del turismo de la floricultura en el estado Trujillo, en la ciudad de Boconó. Qué lastimoso. Lo mismo está sucediendo con los fuertes y torrenciales aguaceros en el sector La Zulita, que va hacia otros destinos. Está bloqueado totalmente gracias a la inoperancia de los alcaldes de la zona. Sencillamente poco le importan a estos alcaldes, al igual que la zona cafetalera, ya hablamos del estado Trujillo sencillamente porque fue la zona cafetalera por excelencia en el país. Hoy donde estuvo la antigua y está totalmente desalojada. No hay cafetaleros, sencillamente porque no hay pago. No hay manera como pagarle al agricultor. El café, los pintales se han perdido en diferentes formas, aparte por las vías, que no hay la manera como sacarlas hacia la ciudad o al pueblo más cercano, tanto en Tucaní, en La Fría, o hacia la vía de Boconó. Sencillamente se ha habido deslizamientos desde hace un tiempo y el gobierno en 12 años no ha hecho absolutamente nada. Ojalá que de un momento a otro cambien las cosas en el país y volver a tener lo que fue la mejor zona cafetalera a nivel de Latinoamérica, porque muchos creen que Venezuela tuvo el mejor café de toda Latinoamérica, un café aromático en forma arábica. Hoy día ya solamente simplemente es un recuerdo. Lo mismo está ocurriendo en la zona de las planicies del estado Falcón, ya por el borde para la entrada hacia el estado Lara y el estado Falcón por las vías que van desde las Mucras hasta la zona grande de la planicie que van hacia la ciudad de Coro. Todo lo que es Churuguara, toda esa zona está totalmente desasistida, al igual que muchos alcaldes, y que por cierto el estado Falcón ha sido uno de los estados donde más ha tenido burgomaestre del ala roja, poco lo ha importado. Uno de los poblados que es muy hermoso, muy bonito, se llama Piedras Blancas, totalmente árido por
muchas circunstancias, falta de fluidez de los ríos, está totalmente abandonado. Es un pueblo que se ha ido más del 80% de su población. Carecen de agua, de sistema eléctrico y, por supuesto, no tienen el punto más importante que es la producción animal. Eso es una zona caprina de chivos. Hoy día todos esos chivos han tenido que llevárselos a zonas más cercanas, como ejemplo Dabajuro, Menemauroa y las zonas adyacentes a los límites entre el estado Falcón y el estado Zulia. Esto lo que está es dando una poca producción tanto de queso de cabra como de carne caprina, es decir, ha bajado más de un 85% y que ha tenido que hacer, por supuesto, el productor caprino irse de la zona por la carencia de diferentes rubros. Y nos vamos de ahí para un pueblo que es hermosísimo, un pueblo que dio mucho, que es Cabimas, la tierra del petróleo, del oro negro. Cabima hoy, después de ser una de las ciudades más productivas en el campo de los hidrocarburos, es decir, del petróleo, hoy Cabima sencillamente es una sola palabra, Cabima, no tiene absolutamente nada. Son cantidades también de personas que se han tenido que ir del municipio petrolero porque sencillamente más del 85% de las empresas petroleras de mantenimiento se han ido del municipio, sencillamente porque no hay nada que buscar. Varios años atrás sus alcaldes no hicieron nada, solamente prometieron, expropiaron y por supuesto hoy día Cabima está por debajo de los niveles de producción. Aparte de eso, muchos de los grandes eh, entornos petroleros hoy día están cerrados. Se fue la Baroy, se fue la Price, se fue Terminales, se fue Lowpan, se fue la Lowpan Brothers, hoy día ya no están en Cabima. ¿Cuál es el significado? Que la gran mayoría de los adultos contemporáneos que hoy versan entre los 25 y 30 años de edad, se fueron hace 10 años de ese municipio tan noble y que le ha dado a Venezuela cantidad de dinero tal como lo dice la gaita, para colocar morocotas de canto en todas las aceras de Venezuela, hoy día destruidos totalmente. Qué lamentable ver eso, al igual que todas las empresas de mantenimiento que estaban en la ciudad cosmopolita de Ciudad Ojeda, hoy más del 70% de las empresas están quebradas, otras fueron expropiadas y por supuesto los astilleros de la costa oriental del lago sin nada, más de la chatarra hundida en el lago y por supuesto los verdaderos trabajadores petroleros, encuelladores profesionales, técnicos, especialistas, están en otros países o en el oriente del país por los costos económicos que por lo menos están tratando de sufragar para seguir subviviendo en una Venezuela postpetrolera que hoy día está totalmente desasistida en todos los campos. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, ya de regreso de esta pausa comercial con un tema muy sabroso a esta hora. Se llama Me Ignora con el grupo Alquilados. Un tema fresco, jocoso y por supuesto con un tinte tropical. Muy sabroso para esta hora, las 5:36 de esta hermosa tarde. Bueno, como siempre lo hemos dicho, vamos a hablar ahora de un tema muy diferente. No le voy a dar golpes a los amos del valle, es decir, a los niños de pecho del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Quiero hablar un tema más suave, hablar sobre estas navidades, cómo se prepara la gente, la esperanza que hoy día tienen muchos venezolanos de reencontrarse, por supuesto, con el país y sobre todo recordar, añorar, es las reuniones familiares que a nosotros, los venezolanos, se nos caracteriza por la unión. Nosotros somos el único país en Latinoamérica, Alan, en audiencia, que aún todavía, si tengamos 100 años de edad, vamos, entramos 20 veces de la casa y si está papá y mamá, pedimos la bendición. Esa costumbre no se ha perdido hasta el momento en Venezuela y muchos migrantes la he observado en diferentes puntos de diferentes departamentos y ciudades de Colombia, tanto en Soacha, Bogotá, en el departamento de La Guajira, en la costa Caribe, en la frontera, donde los hijos todavía le dicen a sus padres, sus abuelos, bendición mami, bendición papi, y eso. Cuando hago esta pequeña reflexión es porque es muy importante tener ese punto o moral sobre la familia.
Esta es una época que para los venezolanos es muy importante. Hoy día yo recuerdo con mucho cariño cuando mi padre compraba los galones de pintura para pintar la casa en Navidad y veía también a los vecinos, cualquier persona en la ciudad de Maracaibo, en cualquier ciudad del país, edificios, centros comerciales, la gente ya para esta época tenía los potes de pintura, los barrenderos, bolsas, toneles, pipas, limpiando la ciudad antes del 1 de enero y tener la ciudad totalmente alumbrada, muy bonita, con adornos, por supuesto, de Navidad, zonas pascueras. Me entretenía mucho viendo los grandes eh, pesebres que son por tradición colonial en el país desde hace muchísimos años. Después entraron los arbolitos de Navidad, cuando entraron las distintas tiendas Sears, Vans en Venezuela, pero era también ese olor característica de los pinos canadienses que había en la ciudad y los recuerdo con mucho cariño cuando nosotros niños íbamos hacia los diferentes centros comerciales a sentarnos en las piernas de San Nicolás o a los pesebres grandes que existían en diferentes ciudades del país y ver el niño Jesús con San José y la Virgen María, y eso nos encantaba, ver las noches pascueras, los estrenos que eran del 24, los estrenos del 25, más los juguetes que traía el niño Dios. Después también recuerdo que, por lo menos en mi punto, mi bisabuela nos entregaba los juguetes, para ella era una tradición muy importante, la del 6 de enero, que era el día de Reyes. Bueno, son puntos que hoy día muchos venezolanos han perdido. Hoy se ha perdido hasta la manera de escuchar los villancicos, las parrandas venezolanas, parrandas que eran música, esa alegría, los comerciales de las distintas televisoras de Venezuela, que hoy día muchos de nosotros los recordamos con mucha alegría y estamos pendientes quién o cuáles de las televisoras iba a ganar ese año con las promociones navideñas. Recordar que es un mes donde se reúne totalmente la familia, donde hay alegrías, la gente llora, la gente ríe, la gente se acuesta o escuchar los triquitraqui, las varillas, los saltapericos, todo eso es tan bonito. Y hoy se ha perdido en el país. Primero porque muchas personas se han ido, han dejado a esta generación de relevo de nosotros en otro punto, un punto que no ha sido absoluto, donde no hay esa categoría de familia. Hoy día, todos los que estamos afuera, la gran parte de todo esto es que nos comunicamos por vía WhatsApp o vía telefónica. Y esto también hay reuniones virtuales que, aunque parezca mentira, alegran algo. Hoy día tenemos muchas familias, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, Norteamérica y en partes de Europa, como también hay muchos migrantes venezolanos que hoy día están en Australia, en Asia, pero siempre ha perdurado ese punto de encuentro de las tradiciones que son muy importantes y lo más triste es que se está perdiendo. Yo le pido a todos ustedes, a los que me están escuchando, que simplemente una nota de voz envíensela a sus familiares, así no le contesten, pero háganlo. Porque también tenemos este punto, sé que muchos se podrían molestar, que hay venezolanos hoy día que viven en los Estados Unidos o en Europa y no reciben una llamada porque la gran mayoría cree, y estoy seguro, y lo he dicho porque tengo muchos amigos que me han versado este tema, que creen que lo que le van es a pedir económicamente. Pues no, escríbale, llámele, dígale cómo estás, tú eres mi familia, mi primo, mi hermano, mi sobrino, etcétera. Pero eso es muy importante. Y yo se los digo por cierta experiencia que cuando llegamos nosotros acá, vimos personas que son familia de nosotros y nos dio mucha alegría tanto a ellos como a nosotros y hay una continuidad de llegar al punto. Teníamos años que no veíamos y hoy día cuando vieron a mi familia, a mi esposa, lo primero que indicaron fue bendición tía o bendición tío. Eso es muy bonito, la llegada de tu familia y reencontrarse, así no sea en Venezuela, sino en otro país. Optar de nuevo por regalar, así sea una tarjeta o una llamada, eso le da una alegría total
a cualquier venezolano. He observado aquí en muchas partes de los departamentos en Colombia donde los venezolanos están haciendo nuestras tradiciones. Ejemplo, pan de guayaba, pan con mantequilla, pan campesino, pan francés, el infaltable pan de jamón, pero muy al estilo venezolano. Porque nosotros también tuvimos una tradición que por más de 80 años nos los enseñaron los italianos, los napolitanos y por supuesto los sicilianos, que es el panetón. En Venezuela ya hay industrias de panetón que tuvieron por muchas décadas haciendo esa categoría de bebida y de comidas y de postre, al igual que el ponche crema. He visto muchas personas tanto en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que están haciendo nuestro consabido ponche crema, que es una bebida típica venezolana. Solamente un venezolano sabe cómo hacer este ponche crema. Es algo que es una receta familiar de muchos años. Y por supuesto, las multisápidas, como las llamó en un momento dado don Rómulo Betancourt, que son nuestras hallacas. Hay hallacas andinas, hallacas zulianas, hallacas del sur del lago, hallacas caraqueñas, hallacas llaneras. Son cantidades de tipos de hallacas, pero son nuestras hallacas, un plato tradicional colonial que lo crearon los antiguos esclavos y a través de los años se fue haciendo de otro modo. Un plato exquisito, es internacional y hay hallacas que han llegado a ganar premios en diferentes puntos de encuentro en diferentes países del mundo como plato gastronómico del país, al igual que el pabellón, el majarete en el estado Zulia, el dulce de coco, los quesillos, el flan, el dulce de leche de cabra, que es muy tradicional en el estado Falcón, por supuesto el dulce de limonzón, que es en diferentes estados del país, el dulce de lechosa con flan, con manjar, y paremos de contar el consabido pernil, que es lo que muchos venezolanos hoy día lo estamos dando a conocer en el país. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestros reportes, nuestros corresponsales, y como siempre, gracias a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio por estar pendiente con nosotros. Nos despedimos, será hasta mañana, Carlos Uzcategui, el Miura. Feliz tarde para todos. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.